Bueno, vamos a ver en este último video cómo se pueden generar planos de corte para problemas ya específicos, ¿no? No los no los planos generales como los que vimos recién, sino para soluciones específicas para diferentes tipos de problemas. El primer problema que vamos a ver es para el problema de la mochila. Si recuerdan este problema, lo que me dice es que yo tengo una serie de objetos que puedo poner en una mochila, cada uno con su peso, y estoy limitado por el peso máximo que puede soportar esa mochila, ¿no? Esta sería, por ejemplo, la restricción. Entonces, para este problema le vamos a plantear estos cortes que se llaman cortes cover, que los vamos a definir de la siguiente manera. Un corte cover lo voy a definir sumando una cantidad de elementos tales que la suma de todos sus pesos excede al peso máximo permitido. Por ejemplo, x3, x4, x5 y x6. Yo tengo, sus pesos son 6, 5, 5 y 4. El peso de todos de estos cuatro elementos es 20. Excede en los 19 que yo tengo como límite, pero con la condición de que si saco uno solo de esos elementos, los demás ya están cumpliendo la restricción. Y esa sumatoria va a ser igual a la cantidad de elementos que tiene el corte menos 1. En este caso son 4 elementos que yo incluyo para formar este corte, y eso es menor o igual que 3. ¿No? Evidentemente es una restricción válida porque no está eliminando ningún punto del poliedro. El único punto de la solución, o los puntos de solución que elimina, son aquellos en que los que x3, x4, x5 y x6 valen 1 al mismo tiempo, y esos puntos por esta característica están fuera del poliedro, así que es una desigualdad válida. Bueno, ¿cómo podemos mejorar este corte? Porque no vamos a detallar en eso, es una desigualdad válida, pero es débil, digamos, generalmente no me aporta demasiado al poliedro. Entonces vamos a hacer lo que se llama un corte cover extendido, que es a un corte cover que yo haya armado le voy a agregar todos los elementos cuyo coeficiente es mayor o igual que el de todos los elementos del corte. Yo tenía x3, 4, 5 y 6 con coeficientes 6, 5, 5 y 4. Entonces voy a agregar todos los elementos que no estén en el corte y tengan un coeficiente mayor a 6, mayor o igual a 6. x2 tiene un coeficiente de 6, lo agrego, y x1 tiene un coeficiente de 11, también lo agrego. Entonces, de esta manera formo un corte que es mucho más fuerte, es una restricción mucho más fuerte, y me permite acercarme a una solución entera para este problema. Si yo quisiera ir un poco más allá, voy a plantear lo que es un corte cover lifteado o ajustado, en el cual a todos estos elementos que yo agregué en el corte extendido les ajusto el coeficiente en función de la cantidad de los demás elementos que sacan de la mochila si los agrego. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en el x1 su coeficiente es mucho más grande que los de los demás. Entonces, si yo agrego x1, no me alcanza con sacar uno de los demás elementos, sino tengo que sacar dos. Digamos que
su peso es más o menos similar a 2 de los otros elementos. Dicho de otra forma, si yo agrego a X1 a la mochila, de los otros 5 elementos solo puedo agregar uno más y no más. De esta manera tengo una restricción mucho más fuerte que el corte cover y que el corte cover extendido, y que además, si yo ajusto para todos los coeficientes, como en este caso, ya los demás elementos todos quedan con un coeficiente de 1 y X1 queda con un coeficiente de 2, entonces una vez que están todos los coeficientes ajustados, este corte es una faceta o genera una faceta en el poliedro de soluciones. Entonces, como vimos antes, eso es bueno porque me permite definir mucho más rápido la cápsula convexa y encontrar la solución óptima mediante programación lineal continua. Vamos a ver ahora cortes para otro tipo de problemas, que son los problemas de coloreo o los problemas de conjuntos independientes. Yo tengo una serie de nodos que tengo que pintar de diferentes colores, pero con la condición de que dos nodos adyacentes no pueden tener el mismo color o no pueden estar en el mismo conjunto independiente, ¿no? Y la adyacencia entre nodos está definida por las aristas, ¿no? Este nodo es adyacente a este y a este, entonces no puede tener el mismo color que ninguno de los otros dos, ¿no? Por ejemplo, acá en este dibujo, el nodo del medio no puede tener el mismo color que ninguno de los otros. Entonces, según cómo sea la red de estos nodos, según cómo se vinculen unos con otros, yo voy a poder definir algunos cortes. Para eso vamos a definir las redes de este tipo, en la que yo tengo toda una serie de nodos conectados uno con otro cerrando un círculo. Se define como un agujero. Un agujero es una red de nodos en la cual todos se conectan unos con otros consecutivamente y el último se conecta al primero. No tengo un círculo. Y a su vez me va a interesar en este agujero, en esta topología llamada agujero, si la cantidad de elementos que lo conforman, la cantidad de nodos, es par o impar. Para este problema no es un dato menor. Entonces yo puedo decir que tengo un agujero par si la cantidad de nodos es par, o un agujero impar si la cantidad de nodos es impar. Y la otra topología en particular que vamos a ver es si yo tengo una red igual a la que definimos como agujero, pero con un nodo central comunicado con todos, como es este caso, lo vamos a llamar una rueda. En la rueda tengo todos los nodos de la periferia, cada uno conectado con otros dos, formando un círculo, y además tengo un nodo central que se comunica con todos los de la periferia. Vamos a ver entonces, para estos casos de redes en particular, algunos planos de corte que podemos generar. Para el caso de un agujero en el que la cantidad de nodos es par, definir el plano de corte no aporta demasiado, porque lo que yo diría es que, o lo que uno podría decir, es que la cantidad de nodos cubiertos con un color tiene que ser menor o igual que la mitad de los nodos totales del agujero, ¿no? Un poco lo defino acá. La sumatoria de los nodos X sub i pintados con el color K es menor o igual que la cantidad de nodos de la red dividido 2 por WK, si es que decido utilizar o no ese color. Pero esta restricción no me aporta nada,
porque sale de la sumatoria de las restricciones xy sub k más xj sub k menor o igual que wk, que tengo para todos los nodos adyacentes entre sí. O sea, si este es xy y xj, esta restricción me dice estos dos nodos no pueden ser del mismo color. Con un agujero par, si yo sumo esas restricciones para todos los nodos, me da exactamente esta misma restricción. Y se acuerdan que dijimos en el video anterior que un plano de corte no puede ser parte de la formulación original del problema, porque en ese caso no me está aportando información nueva. Bueno, ese es este caso. Ese corte no me sirve para un agujero par. Pero si el agujero es impar, esa misma restricción, con una pequeña salvedad, sí que nos sirve. Yo voy a decir, la sumatoria de los nodos pintados con un color va a ser menor o igual que la cantidad de nodos del agujero menos 1 dividido 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo, como en el ejemplo, 5 nodos, yo no puedo pintar más de 2 nodos con un color en especial, ¿no? Pinto este de acá al lado, este de acá, este de este otro lado, y ya no puedo agregar ningún otro. Pinto este y no puedo agregar ningún otro, ¿no? Entonces eso es lo que me representa esta restricción, ¿no? La cantidad de nodos del agujero son 5, menos 1 es 4, dividido 2, eso me da 2. Y esta restricción sí que aporta y sí que es un corte válido, porque al tener el menos 1, en este caso, ya no viene o no es una combinación lineal de las restricciones del planteo original. Entonces, cuando yo tengo una restricción, una red de tipo agujero, puedo utilizar esta restricción como un plano de corte. Y por último, si la red que yo tengo es la que definimos como rueda, al agregar el vértice central, que acá para simplificar la nomenclatura lo llamamos el vértice 0, yo además puedo decir que si el nodo 0 tiene el color K, ningún otro nodo lo puede tener. Entonces, para una rueda impar, esta restricción va a quedar como la sumatoria de los nodos que pinto con un color, más la cantidad de nodos de la red menos 1 dividido 2 por la bivalente que indica si el nodo 0 lo pinto con ese color, es menor o igual que la cantidad de nodos de la red menos 1 dividido 2 por la bivalente que me indica si elegí ese color. ¿Qué quiere decir esto? Si yo elegí el color K y pinté el nodo 0 del color K, este término es igual a este, la sumatoria desde 1 hasta h de los demás nodos del color K va a ser igual a 0 porque no puedo pintar ningún otro. Entonces, al tomar valor h-1 sobre 2, este término, para que la sumatoria sea menor o igual que h-1 sobre 2, porque esta bivalente es 1, esta sumatoria está obligada a valer 0. ¿No? Este es otro plano de corte que yo puedo agregar cuando tengo restricciones del tipo rueda. ¿No? Acá lo tenemos con el ejemplo, ¿no? Queda 2 por x0 más x1 más x2 más x3 más x4 más x5 menor o igual que 2, y acá faltaría agregar, esto es para un único color, ¿no? Faltaría agregar los subíndices de color si yo tengo más de un color posible. Bueno, ¿qué nos queda de esta parte de la clase? Vimos algunos cortes, algunos planos de corte que podemos generar para problemas específicos. En el caso del problema de la mochila, los cortes cover,
los cortes cover extendidos y por último los cortes cover ajustados o lifteados, que además de desigualdades válidas son facetas, entonces son muy buenas. Y por último, para los problemas de coloreo o de conjuntos independientes, vimos qué planos de corte podemos aplicar cuando tengo una red de tipo agujero y qué planos de corte podemos aplicar cuando tengo una red de tipo rueda.